여러분, 안녕하십니까. Hoy vamos con un vídeo. Esta vez es un vídeo un tanto atípico porque es una video reacción sobre un vídeo de Corea del Sur y que lo voy a comparar un poco con lo que acontece en la RPDC. En este caso es el problema de la natalidad que tienen en Corea del Sur, que ya es un problema endémico. De hecho, es un problema endémico que tenemos en todos los países capitalistas, que es que las mujeres no llegan a... cada vez tienen menos hijos, las parejas más bien tienen cada vez menos hijos, y que ya en muchos países no se llega a la tasa de reemplazo, que es de 2,1 hijos por pareja. Y bueno, esta es una video reacción, como he dicho, a un vídeo de VisualPolitik. Espero que os guste. Y ahí vamos. No es ningún secreto. En los países más ricos cada vez son menos las personas que quieren tener hijos. La caída de la natalidad es prácticamente un fenómeno generalizado en todo el mundo desarrollado. Parece claro que va a convertirse en uno de los mayores retos en un futuro muy próximo. Hablamos de países cada vez más envejecidos y con menos niños. De hecho, la mayoría de los países desarrollados ya están muy por debajo de la tasa de reemplazo, es decir, por debajo de los 2,1 hijos por mujer en edad fértil que harían falta para que al menos la población se mantuviera estable, sin contar, claro está, la inmigración. Sin embargo, hay un caso concreto, un país en el que ya no es que la gente tenga de media menos de 2 hijos por mujer, es que ni siquiera llegan a 1. Hablamos del país con menos natalidad de todo. Están, de hecho, en 0,82, si mal no recuerdo, en 2020. Todo el mundo. Y sí, como ya os habréis imaginado, aunque solo sea por la miniatura y el título de este vídeo, estoy hablando de Corea del Sur. Fijaos, concretamente hablamos de un índice de fecundidad de solo 0,78 hijos por mujer en 2022. Un nivel tan bajo que casi que podríamos decir que en Corea tener niños se ha convertido en toda una anomalía. Y ojo, porque en Seúl esta tasa todavía es peor. Agarraos a la silla. Hablamos de tan solo 0,59 hijos por mujer, casi una cuarta parte que la tasa de reemplazo. Es decir, que en este caso no es que Corea del Sur esté... Un momento, vamos a mirar una cosita. Está en 0,84 hijos por mujer, según datos del Banco Mundial. Aunque bueno, ya hablaré yo del tema en cuanto a estadísticas, en cuanto a la RPDC. Atravesando un invierno demográfico. Es que prácticamente estamos ante la crónica de una extinción anunciada. A pesar de ser uno de los países más ricos y avanzados del mundo, Corea del Sur se enfrenta a un problema colosal cuya solución no resulta nada fácil. Un problema que podría provocar una catástrofe demográfica en este país como nunca antes se haya visto. Una catástrofe demográfica y, de no cambiar las cosas, quizás también una catástrofe económica. Y es que, aun contando con la fuerte robotización de la industria, de seguir así las cosas es posible que en poco tiempo no haya trabajadores suficientes como para mantener en marcha su economía, sus fábricas, sus comercios, sus colegios y los negocios de todo tipo. Y no estamos exagerando, para nada. Fijaos un momento en este gráfico. ¿Os dais cuenta de lo que esto significa? Lo que estáis viendo es la proyección de la población de Corea del Sur durante las próximas décadas. Como podéis ver, a día de hoy, el país de la mañana tranquila ya habría alcanzado su máximo. Vamos a ver. El país de la mañana tranquila es el caso de la traducción de Choson a través del chino, no de Hanguk, de Corea del Sur. Aunque bueno, seguimos adelante. Máximo histórico de población. A partir de ahora, su población no solo será mucho más anciana, sino que además comenzará a perder población. Y no penséis que lo hará lentamente. En los próximos 40 años, este país perderá más de 12 millones de habitantes, un 25% de toda su población, lo que en términos demográficos es una auténtica salvajada. Y eso no es todo. Para finales de siglo, de seguir la tendencia actual, se espera que la población surcoreana se reduzca a menos de la mitad, es decir, de casi 52 millones de habitantes hoy a poco más de 20. No hay ningún otro país en todo el mundo con unas previsiones tan malas. Hablamos de un escenario en el que no solo los surcoreanos pueden terminar desapareciendo, sino que además en el proceso podría destruirse tanta riqueza que los que vayan quedando se enfrentarán a enormes dificultades.
Pensadlo bien, si las previsiones se cumplen, muchos de los niños que están naciendo hoy verán a su país con la mitad de población cuando se jubilen, con todo lo que ello implica. Más gasto social, menos ahorro, menos consumo, etcétera, etcétera. Y ojo que no hablamos de una hipótesis remota, sino de un proceso que ya se ha puesto en marcha. Tras años con la tasa de natalidad absolutamente hundida, en el país ya hay muchos casos de escuelas primarias, hospitales y servicios obstétricos y pediátricos que están teniendo que echar el cierre. Ahora bien, puede que llegados a este punto, muchos os estaréis preguntando ¿por qué diablos está pasando esto en un país donde supuestamente la economía va viento en popa y a la gente no le falta de nada? ¿Cuáles son exactamente los motivos por los que los surcoreanos ya no quieren tener hijos? ¿Qué está haciendo el Estado para revertir esta situación? ¿Tiene acaso alguna solución? Pues bien, en este Pues no, dentro del sistema surcoreano capitalista no hay ninguna solución para esto. Porque, a ver, en la RPDC, que es un país que es culturalmente semejante, allí no es tan baja la tasa de natalidad. De hecho, se fomenta el tener hijos. Incluso hay parejas que tienen 2, 3 hijos. En la cultura coreana está súper bien visto el tener hijos. Para ellos es como es como aquí en Occidente se dice, ¿no? Dicen los cristianos, ¿no? Una bendición para ellos. Aunque bueno, ya os iré comentando a lo largo. vídeo os vamos a responder a todas estas y más preguntas. Así que atentos, porque esta es la historia del país que está corriendo hacia su propia extinción. Los 4 noes. Como os podéis imaginar, un desastre como este que os estamos contando no es algo que ocurra porque sí. Hay motivos, y no son precisamente pocos ni fáciles de explicar. Pero aquí en VisualPolitik os lo vamos a tratar de contar de la forma más sintetizada posible. Y es que, veréis, lo más fácil sería culpar a los salarios bajos, la hipercompetitividad profesional que hay en Corea, o a que las mujeres prefieren centrarse en sus carreras antes que ponerlas en riesgo para tener hijos. Pero no, aunque estos factores tienen parte de la culpa, no nos sirven para explicar por qué Corea es el país con menos natalidad del mundo. Al fin y al cabo, todas estas cosas también pasan en otros lugares. Entonces, ¿qué diantres hace que el problema en Corea del Sur haya alcanzado tal magnitud? Pues veréis, ya os adelanto que algunas cosas os van a chocar y mucho. Por un lado, tenemos que la sociedad surcoreana es quizás una de las sociedades más conservadoras y tradicionales de entre todos los países desarrollados. Y vale, sí, ya sé lo que estaréis pensando. Pero a ver, Alberto, sin esto de la natalidad, las sociedades conservadoras suelen tener ventaja, ¿no? Pues no, no siempre. Uno de los problemas que tienen en el país de la mañana tranquila es su forma extremadamente puritana o tradicional de concebir la maternidad y los modelos de familia. De hecho, virtualmente solo existe una familia, la que está compuesta entre una mujer. Vamos a ver. En demografía y bueno, en biología, solo hay una manera de que una familia pueda tener hijos, es decir, descendencia. Y es entre un hombre y una mujer. O sea, puede haber otros tipos de familia, bueno, allá cada cual, pero solo hay descendencia entre hombre y mujer. Es decir, descendencia genética, que luego, bueno, se puede adoptar, pero no es descendencia genética. Y yo creo que, vamos, yo no tengo mucha idea de temas de estadística macroeconómica, es decir, estadística estatal, etcétera, pero creo que eso no cuenta para la tasa de descendencia. No lo sé. Si alguien lo sabe, por favor, que lo diga aquí en los comentarios, por favor. Y un hombre. Y luego los hijos, claro. Todo lo que está fuera de este marco se queda en la práctica fuera del sistema. Y con ello, la sociedad surcoreana pierde un montón de oportunidades para solucionar, como mínimo mitigar, su problema de falta de niños. Pero como sé que este motivo que he dicho os estará chocando e incluso alguno de vosotros os estará escandalizando, os vamos a dar datos y ejemplos concretos. Fijaos. En Corea, solo el 2,9% de los bebés que nacieron en el año 2021 lo hicieron fuera de un matrimonio, mientras que la media de la OCDE es, atención, del 40%, esto es 16 veces más. En otras palabras, casi
una cosita importante, y es que tradicionalmente dentro de la cultura coreana está súper mal visto tener hijos o incluso relaciones sexuales fuera del matrimonio. Aunque bueno, aquí yo creo que se refieren al tema de tener hijos previos al matrimonio. De hecho, en Corea del Sur, y volviendo al tema de las relaciones extramaritales, está penado con cárcel hasta hace pocos años. Mientras que en el norte, en el RPDC, fue justamente antes de la invasión americana, es decir, en 1900, creo recordar que en 1946, cuando se despenalizó el tema de las relaciones extramaritales junto a otros temas, ¿no? Se despenalizaron, incluso se prohibieron ciertas cosas que son actualmente moralmente perniciosas. Aunque bueno, de esto otro no es el tema del vídeo, hablé de eso en otros vídeos. Seguimos para adelante. Casi un 40% de los niños que podrían nacer en Corea del Sur simplemente no lo hacen. Es decir, que la sociedad surcoreana no concibe tener hijos si no existe de por medio un matrimonio tradicional. Estar casados es un requisito ineludible para tener hijos. Y no es que religiosa o socialmente sean muy diferentes o que tengan más apetito por el matrimonio, que ya os adelanto que no. Es una cuestión sobre todo cultural. Exactamente, es un tema cultural. De hecho, Corea del Sur es, en tanto en cuanto el tema más confucianista, está más pegado, es más tradicional, está más pegada al confucianismo en este aspecto que la RPDC. Porque, a ver, aquí no ha habido una revolución cultural como la hubo en la RPDC en Corea del Norte. Ahí siguen ciertas cuestiones tradicionales que no han evolucionado en 80 años. Y sigue, bueno, luego lo dirás seguramente, en cuanto que siguen sin evolucionar en 80 años, quiero decir. Respecto a la RPC, no han evolucionado en 80 años. Es decir, el pensamiento marital y de temas de concebir hijos sigue igual que hace 80 años, mientras que en la RPC ha evolucionado, aunque también en gran medida se ha mantenido. Quiero decir que, por ejemplo, un matrimonio tiene hijos, ¿no? ¿Vale? Está muy bien visto, como he dicho, para ellos es una bendición. Sin embargo, fuera del matrimonio, en ambos casos sigue estando en el sur mal visto respecto a personas más conservadoras. Es decir, eh, sería como, digamos aquí, hace cosa de 50 años, por así decirlo. Pero en la RPDC, en Corea del Norte, no es que esté mal visto, sino es extraño. No sé cómo expresarlo. Es extraño verlo. Aunque, sin embargo, si ocurre esto antes del matrimonio, pues al hijo se le va a criar igual como si hubiera ocurrido dentro del matrimonio. Es decir, yo digo previamente al matrimonio, no si hay un tema de infidelidad o cualquier otra cosa. En el caso de las madres solteras, por ejemplo, muchas se enfrentan al juicio de una sociedad en la que el honor y el qué dirán tienen todavía demasiado peso. ¿Y qué queréis que os diga? En Corea del Sur, tener un hijo fuera del matrimonio está muy mal visto. Y no hablemos ya de familias del mismo sexo. En general, en este país se consideran que todas estas cosas son algo malo para los niños. Y no, lo siento. Aunque el resto del mundo desarrollado no parezca sumergido en el apocalipsis, en este vídeo no vamos a entrar en esa cuestión. Aquí lo que nos importa es el impacto que esto tiene en las tasas de natalidad. El caso es que toda esta presión cultural obliga a las mujeres a tomar una decisión: buscar a toda costa un marido para poder tener hijos o desistir de la maternidad y centrarse en ellas mismas y en sus carreras profesionales. Y sí, eso es exactamente lo que muchas mujeres están haciendo: optar por esta. Vamos a ver. Esto no es un problema en el sur, que es un país abiertamente liberal.
sí que es un problema, porque es que al niño tienes que pagarlo, tienes que pagarle todas las cosas, tanto por parte del padre como de la madre, ¿no? Sin embargo, en el norte, en la RPDC, el Estado te paga todo del crío, todo, literalmente. Cuando es pequeñito, el tema de los cuidados y todo esto, ¿no? Porque, a ver, literalmente en los sitios de trabajo hay, hay guarderías, por ejemplo, en casi todos los sitios de trabajo hay guarderías. Es decir, que la madre puede coger al niño, llevárselo a su lugar de trabajo y lo deja en la guardería con la cuidadora. Luego, ya mm, a la edad, cuando empiezan el cole, a los 6 años, pues cogen, se lo endosan al abuelo o a la abuela, de cualquiera de los dos padres, y lo lleva al cole. Que de hecho, en el tercer viaje que hice, era súper común. En el barrio donde yo vivía, ver a una abuela llevar a los críos al cole. Era súper común. Y de hecho, los pañales y todo esto se lo paga el Estado. Y luego ya a los niños, la escolarización es gratuita, incluso el material escolar, incluso el material fungible. Te pagan los lapiceros, los bolígrafos, los cuadernos, etcétera. Segunda opción. Luego os contaremos con más detalles por qué. Pero el caso es que al final cada vez menos mujeres están dispuestas a tener descendencia, lo que lógicamente contribuye a que la tasa de natalidad esté por los suelos. Pero esperad un momento, porque no todo son tan malas noticias. Afortunadamente, la sociedad también está cambiando y poco a poco cada vez más gente acepta que la maternidad se produzca fuera del matrimonio tradicional. Por ejemplo, en los 10 años que transcurrieron entre 2012 y 2022, la aceptación de la maternidad estando soltera ha crecido más de 12 puntos, de poco más del 22 a casi el 35% de los encuestados. Claro que las instituciones públicas todavía avanzan más lentas, como siempre. Por ejemplo, en la definición que hace la ley surcoreana de salud materno-infantil sobre el término subfertilidad, se hace referencia explícita a una pareja casada. Es decir, no existe otra posibilidad para recibir apoyo en tratamientos de fertilidad. De una forma u otra, el sistema excluye a las mujeres solteras del acceso a los tratamientos de fertilidad o fecundación in vitro. Aún más, la Ley de Seguridad y Bioética surcoreana dice que cualquiera que busque realizar un tratamiento de fecundación in vitro debe contar con el consentimiento de su pareja, o en otras palabras, que se da por hecho que estos tratamientos son exclusivamente para parejas, lo que significa que en Corea, en la práctica, es imposible que una mujer por sí sola pueda acceder a ellos. Y no solo eso, aparte de lo que ya dice de por sí la ley, la Iglesia surcoreana también se opone fervientemente a estas técnicas para mujeres solteras. Y Vamos a ver, Iglesia surcoreana, creo que se referirán a los cristianos. Porque, a ver, primero, los coreanos no todos son católicos. No es un país culturalmente católico ni cristiano. Son o budistas o confucianistas. Una de dos. Cuidado con este tema. Aunque vamos a seguir viendo, a ver, ¿a qué se refiere? hablamos de un país en el que la relación entre los políticos y las congregaciones religiosas ¡Ostras! Esto tiene gracia. Hablan de la iglesia coreana y creo que han colocado ahí, es que no lo sé, creo que han puesto una boda de la secta Moon, tío. O sea, parece una boda de la secta Moon. No lo sé. Si alguien tiene mejor vista que yo, que por favor lo diga en comentarios. Creo que es una boda de estas que es entre grupos de la secta Moon. Tiene su gracia. suele ser muy pero que muy estrecha. Y queridos amigos, amigas, todo esto cobra todavía más importancia si tenemos en cuenta otro de los problemas a los que las... Sí, es una boda de la secta Moon, sí. Es en grupos, Pero es que la secta Moon, los Moonies, como que se casan en grupos. Una cosa así, tengo entendido. Bueno, a ver, yo sobre esta secta tengo más bien poco interés, la verdad. Ya hablaré del tema de religiones en Corea. Tengo pensado hacer un vídeo.
Ya os comentaré. Y seguimos. Mujeres jóvenes surcoreanas hoy no se quieren enfrentar. Y es básicamente a los roles tradicionales que todavía existen en la sociedad surcoreana respecto a la maternidad y el matrimonio. Digamos que las ambiciones profesionales y personales de las mujeres jóvenes en este país han cambiado mucho más rápido de lo que lo ha hecho la percepción de su rol en la sociedad. Por ejemplo, es muy frecuente que en Corea los hombres le dejen a las mujeres toda la carga de criar a sus hijos, a pesar de que éstas trabajen. En Corea del Sur los niños son cosas estrictamente de mujeres, y lógicamente eso no es fácil de compatibilizar con la vida moderna. Vamos a ver. La cultura coreana es tradicionalmente muy machista. Así como el idioma coreano, en cuanto a temas de relación familiar, también es un idioma bastante machista. Aunque esto, bueno, estoy yo desarrollando un poco este tema, aún no lo tengo maduro del todo, pero creo que proviene más bien de la lógica del mandarín, que tanto ha calado en el coreano. Aunque bueno, sigue... o sea, un idioma se apega de lo material, siempre. Y si no lo consigue, pues lo va a tener a través de otras lenguas con las que tiene contacto. Porque las lenguas no son un ente, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Que está aislado de otras lenguas. No. Las lenguas evolucionan por contacto con otras. Lo que quiero decir es que, al ser muy machistas, la mujer siempre es la que carga con el peso. Esto también pasa en la RPDC y, de hecho, en uno de los discursos que el mariscal Kim Jong-un hizo hace unos pocos años, dijo que, a ver, tenemos pleno empleo, pero no podemos dejar el peso de la casa sobre las mujeres. O sea, lo dijo tal cual. Yo me acuerdo de eso, vamos. Es para mí un pensamiento 10 de 10. Porque es que además dijo que las labores del hogar deberían repartirse. De hecho, esto es un pensamiento muy yucheano, el cual proviene del confucianismo, que se llama las concesiones mutuas. Es decir, si hay una relación humana, siempre tiene que ser de concesiones mutuas, porque no va a haber dos seres humanos iguales. Uno a lo mejor va a ser más fuerte, el otro va a ser más débil. Y esto, de hecho, también se explica en el taekwondo. También, las concesiones mutuas. Por ejemplo, un maestro y un alumno, ¿no? El maestro generalmente, vamos, generalmente va a ser más fuerte que el alumno, pues para hacer sparring, pues se tiene que dejar golpear por el alumno. Y bueno, esto es un poquito para explicar el tema de concesiones mutuas. Y seguimos adelante. Y las legítimas aspiraciones personales y profesionales de cientos y cientos de miles, millones de mujeres. Es algo que os hemos dicho muchas veces en VisualPolitik. Las narrativas cuentan. Y vaya que sí cuentan. Y a ver, no, que os conozco, no estamos hablando de heteropatriarcado ni de cosas por el estilo, sino de unos roles sociales que en la inmensa mayor parte de Occidente han sido ya superados, pero que no ha ocurrido lo mismo en Corea del Sur ni en Asia en general. Y luego, sí, por supuesto, también está el tema de los salarios, el deseo de tener carreras profesionales y las viviendas extremadamente caras, algo de lo que, por cierto, ya os hemos hablado en anteriores vídeos. A ver, esta es otra cosa. El tema del precio de la vivienda. El precio de la vivienda en Corea del Sur es sumamente alto. Esto me lo han comentado amigos surcoreanos, me lo han comentado amigos españoles que tienen parejas surcoreanas, y el equivalente sería que aquí en España una vivienda te sale, una vivienda normal, la media, estuviese en 500.000 euros. Y esto, la compraventa, es algo tremendo. Pero luego también los alquileres. El arrendamiento de una vivienda estaría de media en unos 1.000 euros en todo el país. Ojo, cuidado con el tema este. Claro, aquí la gente se va a centrar en su carrera profesional
y en sobrevivir, no en formar una familia, que eso es aún más costoso. Este es uno de los casos de por qué la natalidad es tan baja en Corea del Sur. ¿Por qué? Porque es que se centran en el individuo, como buen país liberal que es, y no en el tema del colectivo, la colectividad, que de hecho esto va contra la natura de la propia historia y del propio ser de los coreanos. Ellos son personas muy gregarias, o sea, muy de vivir en comunidad. Y de hecho yo creo que en la RPC por eso triunfó el socialismo, porque es que siempre han sido muy comunitarios los coreanos. De hecho, yo recomiendo ver una película que se llama Welcome to Tomakol, se llama así en inglés, que es surcoreana, y veis la naturaleza de cómo eran los coreanos en los años 50. De hecho, es una de mis películas favoritas y que recomiendo ver encarecidamente. Es de la época de los años 50, de cuando la guerra, y es una película preciosa. Y seguimos para adelante. Pues bien, el caso es que la suma de todos estos motivos ha hecho que cada vez más mujeres jóvenes tengan la sensación de que tanto el matrimonio como la maternidad son una carga innecesaria, más bien un problema para ellas al que no tienen ninguna gana de enfrentarse. ¿Queréis un dato llamativo? De acuerdo a un estudio realizado en 2020, el 42,5% de los surcoreanos en la treintena no están casados, 13 puntos más que en 2010. Los romances se disparan en Corea del Sur, pero el matrimonio ya no es el objetivo final. De hecho, de todos los hogares que hay en Corea del Sur, ni más ni menos que 4 de cada 10 están formados por una sola persona. Y en 2022 se registró el número más bajo de matrimonios desde 1970, con menos de 192.000. En Corea del Sur, las mujeres jóvenes cada vez tienen menos ganas de casarse y asumir todo lo que ello conlleva en la cultura y la sociedad de este país. Y ya habéis visto que sin matrimonio tampoco hay niños, o al menos hay muchísimos menos. Pero aún hay más. Por mucho que esto os pueda sorprender, existe incluso un movimiento femenino conocido como el de los 4 noes. No a tener citas, no a tener sexo con hombres, no al matrimonio y no a tener hijos. La familia tradicional es cada vez menos popular entre los jóvenes de este país. Y ya habéis visto que tal y como están montadas las cosas, eso tiene consecuencias. Pero llega... Personalmente, a mí del movimiento de los 4 noes, primero, me parece una consecuencia de todo esto que he dicho, del tema que hay que sobrevivir al sistema capitalista de Corea del Sur. Y segundo, me parece una estupidez. Porque es que, a ver, el no tener citas, el no tener hijos, el no tener pareja, o sea, me parece antinatural y totalmente... A mí me recuerda este pensamiento a reducción de la población. Y es que me suena, ahora mismo no me acuerdo del nombre del filósofo, era un filósofo protestante, que él decía que cuanta menos población, mayor desarrollo, o sea, quedaría más recursos para todos. A mí me parece algo totalmente contra natura de la humanidad. A este punto, y ahora que ya sabéis cuáles son las principales causas de esta debacle demográfica, puede que muchos os estéis haciendo una pregunta. ¿Qué diablos está haciendo el gobierno para tratar de solucionar esta situación? ¿Acaso puede hacer algo? Pues bien, lo cierto es que sí que han hecho y siguen haciendo. Estarán haciendo, pero no va a valer para nada, porque de hecho es un gobierno, bueno, una concatenación de gobiernos liberales que no van a hacer nada, porque están al ordeno y mando de Washington en cualquier cosa. Y claro, ya sabemos de qué pie cojean siempre desde Estados Unidos en casos de países que están socialmente ocupados por Estados Unidos. Porque claro, están muy influenciados por Estados Unidos. Haciendo cosas, pero podríamos decir que, en fin, parece como si dieran palos de ciego a la desesperada. ¿Queréis saber cuál es probablemente la parte más divertida de toda esta historia? Pues prestad mucha atención. Matando moscas a cañonazos.
Os hago una pregunta. ¿Y si os dijera que Corea del Sur ha dilapidado 200.000 millones de dólares en los últimos 16 años en políticas para fomentar la natalidad y sin embargo no han conseguido absolutamente nada de nada? 200.000 millones de dólares después, el número de nacimientos está en mínimos históricos. Lo que, por cierto, supone todo un aviso a navegantes a tantos políticos que se piensan que este tema de la natalidad se soluciona tirando de chequera. Amigos, amigas, el Estado surcoreano ha dilapidado unos 12.500 millones de dólares cada año en políticas de natalidad. Esto es más o menos el presupuesto que un país como España destina a defensa anualmente. Y como veis, el resultado ha sido ninguno. ¿Puede ser que Corea sea el ejemplo perfecto de cómo la natalidad no se fomenta con dinero público? Pues quizás sí. Quizás estemos ante el ejemplo más salvaje que podamos ver. Pero es que lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que el gobierno sigue optando por esa vía a pesar de admitir que no funciona. 31 de agosto de 2022. Corea triplicará los cheques bebé después de batir su propio récord con la tasa de fertilidad más baja del mundo. Es que, a ver, es un tema que ya no, ¿cómo decirlo?, de su sistema económico propio. A ver, es el capitalismo, el liberalismo propio el que no funciona. Estamos viendo dos países gemelos, el norte socialista y el sur capitalista, que el norte, aunque bueno, por ahí están danzando unas, ¿cómo decirlo?, unas estadísticas que da el Banco Mundial, pero que la RPC no publica, que allí es muy común tener 2, 3 hijos. Y de hecho se premia a las mujeres que tienen más de 7 hijos. O sea, allí es súper común ver grupos de niños por ahí jugando. O sea, pero grupos grandes además. Es súper común. Y en el sur, pues tenemos mujeres que no quieren tener hijos, parejas que no quieren tener hijos, parejas informales que no quieren tener hijos, es decir, novios. O sea, es el propio sistema que no funciona. Para que os hagáis una idea, el presidente Yoon ha anunciado que triplicaría el cheque bebé que ya existía durante los primeros 2 años de vida del recién nacido. Un incremento que supondrá pasar de los 300.000 wones que estableció el presidente Moon Jae-in a 1 millón de wones. Al cambio, algo más de $750 cada mes. Y no nos engañemos, el resultado seguramente no cambie nada. Es que no va a cambiar nada. Es que, a ver, en Corea del Sur tienes que pagar alquiler. O sea, siendo soltero, ¿no? Alquiler, agua, electricidad, el transporte, el coche, el seguro del coche, lo que sea, ¿no? El seguro sanitario, porque allí no existe seguridad social como tal. Allí está todo americanizado, está liberalizado, es todo casi todo privado, ¿no? Luego, los impuestos varios, etcétera, ¿no? Luego, siendo un matrimonio, todo esto más el tema de la educación del crío, el tema de la manutención, el tema de el seguro médico del crío, incluso. O sea que esto es aún más. Y esto es mucho más. Va más allá de $750 mensuales. Va mucho más allá. O sea, esto es carísimo, carísimo. En los países ricos como Corea, el tener o no hijos tiene que ver más con motivos sociales y culturales y no tanto con problemas económicos. Si el entorno es adecuado y las personas se sienten protegidas y alentadas a tener hijos, tendrán bebés incluso si se les dice que no lo hagan. Los incentivos en dinero por sí solos no pueden hacer mucho para impulsar la natalidad. Song In-sung, profesor de asistencia social en la Universidad Femenina EWA. Claro que lo cierto es que incluso esta medida, probablemente tan inútil como la anterior, sea mejor que otras ocurrencias disparatadas que han tenido los políticos surcoreanos para enfrentarse a este problema. Algunas de ellas son tan locas que cualquiera podría pensar que están desesperados dando palos de ciego. ¿No los creéis? ¿Pensáis que estamos exagerando? Pues tomad nota. Una docena de legisladores presentaron la propuesta de inundar el país de niñeras extranjeras con sueldos por debajo del salario mínimo. De hecho, la propuesta incluía que no se aplicase el salario mínimo a las niñeras extranjeras. Y esto es algo que
Esto es algo que me parece una salvajada. Me parece una salvajada. Es decir, estás usando mano de obra extranjera sin uno de los derechos laborales que tiene cualquier coreano. O sea, esto es explotación por explotación. O sea, es algo terrible del sistema capitalista. Y seguimos. Y ya se ha hecho en países como Singapur bajo la excusa de que las condiciones siguen siendo mucho mejores que en sus países de origen. Pero sea como sea, es algo que en Corea levantó muchísimas críticas. Luego también se ha propuesto eximir del servicio militar obligatorio a los hombres que tengan 3 o más hijos antes de los 30 años. El problema es que los hombres son los únicos que están obligados a hacer el servicio militar. ¿Y qué queréis que os diga? Por muchos hombres que estén dispuestos a librarse de la molesta mili de esta manera, si no hay mujeres dispuestas a tener hijos, eso no sirve de nada. Pero esperad un momento porque ahora os garantizo que viene lo bueno de verdad. Las dos cosas que os vamos a contar ahora se hicieron realidad. No se trata de ninguna broma. Fijaos. 31 de diciembre de 2016. Corea del Sur retira una web que mapea a las mujeres en edad reproductiva. Corea del Sur ha cerrado un sitio web del gobierno que muestra el número de mujeres de entre 15 y 49 años en edad fértil por distritos y regiones después de una protesta pública. Es que normal que se protesten. Normal que protesten. O sea, esto es... o sea, es que me lo figuro... Es que me lo estoy figurando y sería una especie de Tinder, no consentido, por supuesto, pero que te mostraba a las mujeres a partir de los 15 años, que son niñas aún, son niñas, o sea, que son fértiles. Es decir, me figuro, hay mujeres que son estériles por X y Z razón, y es como... uf. O sea, me parece terrible, terrible. Esto, normal que se quejaran. Es que me parece normal. Los usuarios podían consultar cuántas mujeres de esas edades residían en su barrio durante los últimos 10 años. Es como una especie de caravana del amor, pero en versión online instada por el gobierno. ¿Nos parece brillante? En fin, pues eso os ha llamado la atención, todavía no habéis visto nada. En Corea hay gobiernos locales que han estado subvencionando la compra de esposas extranjeras. Sí, tal y como lo escucháis. 19 de febrero de 2019. Subsidios locales fomentan en Corea del Sur la compra de novias extranjeras. Las novias de Uzbekistán son las más caras. Más de 35 gobiernos municipales han implementado subsidios matrimoniales a los hombres locales que se casan con novias extranjeras. Hablamos... Pero, a ver, yo no sé qué es peor. Si el tema este de comprar los niños, de dejar embarazada a una mujer fuera del matrimonio, comprar los niños, o esto de buscar novia extranjera y traértela al país. Es que no sé qué es peor. La verdad es que no lo sé. Bueno, sí, lo de comprar niños, que es literalmente compraventa de seres humanos. Es semejante a la esclavitud, pero en la era posmoderna, vaya. Y es como y lo otro es básicamente yo qué sé, un cavernícola que se lleva a una mujer a la casa. O sea, aquí han encontrado una especie como de... o sea, de negocio por el negocio. Terrible, terrible. De toda una industria que ya tiene unos cuantos años en Corea. De hecho, incluso en el mismo Seúl hay establecimientos, negocios, donde puedes ir, elegir una mujer en un catálogo y luego, tras desembolsar una cantidad de dinero, estas empresas gestionan que estas mujeres se vengan desde su país para casarse contigo. Lógicamente, no de forma obligada, pero, en fin, sea como sea, es de locos. Corea del Sur es, junto con Taiwán, el país asiático en el que más se lleva a cabo esta práctica. Para algunos, este es un claro ejemplo de tráfico de personas, pero para otros no es más que una intermediación como cualquier otra. De hecho, este tipo de actividad tiene nombre y apellido. Se les llama brokers matrimoniales. Y ojo, que hay casi 400 en todo el país. Y no sé, ¿qué queréis que os diga? Consideraciones morales aparte, quizás el que haya administraciones públicas subvencionando estas operaciones con casi hasta $10.000 sí que cruza todos los límites. Y sí,
eso es exactamente lo que algunos municipios hacen. El resultado, en este gráfico lo podéis ver perfectamente. Sea como sea, ya lo habéis visto, Corea del Sur tiene un problema de natalidad tan grave que puede poner al propio país en el camino de su propia extinción. Un problema que, lejos de mejorar, no hace más que ir a peor. Cada vez más mujeres rechazan la maternidad y el matrimonio, y eso en una sociedad y bajo unas instituciones que todavía son incapaces de aceptar otros tipos de maternidad o roles. Adaptar las políticas públicas es un problema grave. Pero llegados hasta aquí, el turno es para ti. ¿Quieres que Corea del Sur podría revertir su gran problema demográfico con otro tipo de políticas públicas? ¿Ha fracasado el viejo modelo de creer que para tener hijos solo hace falta regalar más y más dinero? ¿Qué opináis de las propuestas y las políticas que están impulsando en Corea para lograr? Y bueno, aquí es ya cuando acaba el vídeo, tal, pues está ya a punto de acabar. Pues vamos a ver. Vamos a ver. En primer lugar, tiene un problema tremendo con el tema de la natalidad. O sea, como os he dicho, la tasa de reemplazo es muy inferior a 1, a un hijo por pareja. O sea, de hecho, ya ha dicho el muchacho este, que eso lleva toda la razón del mundo. ¿Cómo se soluciona esto? Pues no se soluciona con dinero. Se soluciona, no lo voy a decir por aquí, con un cambio lo voy a decir por aquí, bueno, mejor. O sea, un cambio de sistema total. Pues que un cambio de sistema total. Pues que se está viendo que el país se va socialmente al garete. Bueno, ya se ha ido al garete hace muchos años, pero bueno. Pues que aquí tenemos la suerte, entre comillas, de poder comparar un sistema socialista y un sistema totalmente liberal. ¿Qué ocurre? Pues que el sistema socialista se mantiene con su tasa de natalidad, que yo supongo será de 2, 3, no sé cuánto será, porque he visto la tasa que ha publicado el Banco Mundial. Yo no me la creo porque es que eso no... Yo la verdad, yo sé que no publican datos ni macroeconómicos ni temas ni temas para que se pueda analizar todo lo que pasa dentro del país frente al sistema liberal que se hace pedazos. Y estamos viendo que con todo lo que he dicho, el sistema socialista se mantiene a flote. Y el sistema totalmente liberal anglosajón, por así decirlo, de corte big, se viene socialmente abajo. Es que se viene totalmente y socialmente abajo. Pues es que dentro de un siglo va a haber la mitad de población en ese país. Y es un país que, aunque sea de extensión más o menos como la mitad de Portugal, tiene 52 millones, es decir, más población que España, que en España creo que estamos en los 47 millones de personas. Así que hay que, hay que analizar esto muy bien y pensar muy bien el sistema que queremos para nuestros países. Y bueno, hasta aquí lo que quería decir hoy. Muchas gracias por el vídeo. Dad un me gusta, comentad mucho y compartid y añade que se